Bueno, ahora tenemos la lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Mariana, así que Maru, tenés para leer la lectura. Te bendecimos, hermana. Bendiciones, hermanos. La lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 40 al 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así como hoy estamos unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como un solo cuerpo, seguimos recibiendo en este culto más de la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Maru. ¿Querés orar para recibir la palabra de Dios? Por favor, y le damos paso entonces a Milce, que hoy trae la palabra. Papá amado, bendito Señor, te damos las gracias por este tiempo, que estamos todos unidos, recibiendo, abrimos nuestros corazones de par en par, para poder, papá bendito, ser de bendición para otras personas, que a través de nuestra vida podamos ser de bendición y llevar el mensaje de salvación a todas las personas que aún están perdidas en el mundo, a todas las personas que aún no te conocen, papá, así como nosotros fuimos escogidos, papá, para poder ser tus siervos, para poder trabajar para tu reino, papá. Fortalécenos cada día a través de estos cultos, papá, de la palabra bendita de cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Maru. Muchas gracias por la lectura, gracias por la oración. Qué entrada, por favor. Qué privilegio. Bueno, hermanos, hoy, como bien leía Mariana, el inicio de la iglesia, ¿no? El inicio de la iglesia primitiva, como estuvo también predicando la pastora el sábado anterior, y que ella nos hablaba acerca de tiempos de cambios, ¿sí? Sufrió, no es que sufrió, sino que vivió un gran cambio desde los apóstoles en adelante con la llegada del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2, cuando comienza, empieza a relatar con que nos encontramos con los discípulos juntos, ¿no? Reunidos y esperando en su corazón lo que Jesús les había prometido tiempo atrás, cuando Él partiera, que no iban a estar solos, ¿sí? Estaban juntos, unánimes, como decía Mariana recién, en un mismo sentir, ¿sí? Y dice en el versículo 2 que de pronto escucharon un estruendo, como el de un vendanal. Un vendanal es un viento fuerte y violento. Y que acto seguido unas llamas o lengüetas de fuego, que era el Espíritu Santo, descendía sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar idiomas que no conocían. Empezaron a hablar en lenguas. Y en aquellos días había celebraciones religiosas, nos cuenta este mismo capítulo. Se encontraban en Jerusalén gran cantidad de personas de diferentes lugares, ¿sí? Y al escuchar tal alboroto la gente comenzó a acercarse, que a ver qué es lo que estaba pasando, qué era todo ese alboroto. Recuerde que ellos estaban en un lugar, se encontraban juntos, de golpe vino todo esto del viento, el fuego y un gran alboroto. Entonces la gente se comenzó a acercar y qué era lo que significaba, qué es lo que estaba pasando, que se habían vuelto locos, no nos dicen así, se volvieron locos estos cristianos, están borrachos. Entonces es Pedro quien toma la palabra, se levanta y pone de pie, todo esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Hechos, se pone de pie, habla, toma la posta, digamos, y
¿cómo pueden ser, pregunta él, cómo puede ser que estén borrachos a esta hora de la mañana? Entonces él comienza a comentarle que lo que habían visto era el cumplimiento de la palabra, de la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? La llegada del Consolador a quien Dios enviaba, como también lo había anticipado el profeta Joel, dice en el versículo 17 y 18. Él cuenta que era lo que estaban esperando. Entonces hagamos un paréntesis acá y podemos preguntarnos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo, como venimos diciendo anteriormente, siempre estamos hablando que tenemos un Dios trino, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, ¿sí? Es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿sí? Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo, como les decía anteriormente, es el cumplimiento de la promesa de Jesús que le hace a los discípulos en Mateo 28:20, ¿sí? Donde se encuentra con los discípulos en Galilea y donde les había indicado, ¿sí? Cuando ellos lo vieron, lo adoraron, pero algunos todavía dudaban de que fuera él. Entonces él se acercó y les dijo que tenía autoridad tanto en el cielo como en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿sí? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, les aseguro, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo es el cumplimiento de esta promesa que Jesús ya les había hecho a sus discípulos. Entonces era esto lo que ellos en su corazón esperaban unánimes juntos, ¿sí? Entonces Pedro los confronta con una realidad. El Hijo de Dios, el enviado por él como hombre, a quien Dios había enviado a esta tierra como hombre, ese Jesús al que ellos habían crucificado, el cual había muerto, resucitado el tercer día y ascendido a los cielos, Dios lo había hecho Señor y Cristo, al Jesús que ustedes crucificaron, dice en el versículo 36. Los confrontó con una realidad. Ese Jesús al que ustedes crucificaron, hoy es Señor y Cristo y está sentado a la diestra del Padre. Y solo Él puede perdonar nuestros pecados. Y por ahí me remonta un poco a cuando escuchamos esto por primera vez, cuando por primera vez escuchamos el mensaje de amor y de salvación, sí, nos sentimos como estos oyentes, ¿no? Como es un golpe que te digan una cosa así, porque el Espíritu Santo lo revela a tu vida. Cuando escuchamos de ese Jesús que dio su vida por amor a nosotros, que murió y resucitó por causa de nuestras rebeliones, nos preguntamos como se preguntaron ellos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo podemos remediar esta situación? Pero Pedro trae esperanza a los conmovidos oyentes cuando les responde lo que debían hacer. Ellos dicen, ¿qué hacemos? Entonces él les dice que solo hay una manera, solo hay una forma, ¿sí? Arrepentirnos para alcanzar el perdón de los pecados y así recibir el Espíritu Santo. Porque Cristo prometió que lo recibiríamos cuando el Señor nos llame, ¿sí? Cuando Él nos llama, que nosotros entregamos nuestro corazón, es ahí donde el Espíritu Santo lo recibimos. Los hijos de estos y aún los que viven en tierras lejanas, prometió, aún nuestra generación siguiente va a poder conocer el poder del Espíritu Santo. Y los nuevos creyentes se reunían constantemente y compartían entre ellos, nos cuenta el versículo 44 al 47, como leía Maru, ahí es el inicio, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Es una realidad que no escapa a lo que vivimos hoy. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo se revela en nuestra vida, sucede esto. La iglesia crece, la iglesia se edifica. Como decíamos, uno trabaja de una forma, el otro de otra, pero nos complementamos. Esto edifica a la iglesia. En Hechos, si volvemos un poquito, en el Hechos 2, del 1 al 11, dice que el Espíritu Santo bajó y descendió sobre cada uno de ellos. Y esto permitió que los apóstoles hablaran en diferentes lenguas, diferentes idiomas, lo cual no solo les causó asombro a ellos, sino a la gente que los escuchaba. Hablaban en lenguas, ¿por qué? Porque había mucha gente de diferentes lugares, ¿sí? Porque había una fiesta religiosa que se estaba celebrando y había mucha gente en Jerusalén. Y lo que necesitaba el Espíritu Santo, lo que Dios necesitaba es que todos entendieran el mensaje
de perdón de sus pecados, para que llegara a cada uno de los oyentes. Imagínense que si ustedes me hablan en inglés a mí, o yo les hablo en inglés a ustedes, no nos entendemos, porque hablamos diferentes idiomas. Y sabemos que Dios se comunica con nosotros de una forma que podamos entender. Entonces, si Dios quiere que yo reciba el mensaje de salvación y de perdón, no me lo va a enviar en arameo, porque yo no lo voy a entender. Entonces, por eso el Espíritu Santo descendió sobre ella y decía que hablaban diferentes idiomas. Y dice que como fuego descendió sobre ellos, ¿sí? Y coincide un poco con lo que estuvimos viendo estos días en el discipulado. Coincide con la experiencia tanto de Brice como la de Wesley, que describían que sentían un fuego arder en el pecho, ¿sí? En sus corazones. Esa fuerte y clara convicción de pecado, esa pasión por Cristo que cambió sus vidas para siempre, ¿sí? Esa experiencia que los llevó a asumir un compromiso, un corazón dispuesto y entregado que cambió la historia, ¿sí? Esa experiencia personal que tuvieron con el Espíritu Santo los llevó a cambiar la historia, nos lleva a cambiar nuestras vidas. Y no podemos cambiar sin el poder del Espíritu Santo, como les decía. Vemos aquí en este capítulo el cumplimiento de la promesa de Jesús al enviar al Consolador para dar inicio a la iglesia y el poder necesario para la tarea entregada a ella. En Hechos 1, del 7 al 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Les daría la autoridad, nos daba la autoridad a salir a anunciar las buenas nuevas. Jesús les había enviado a predicar, pero debían esperar este regalo de parte de Dios. Este regalo, este Espíritu Santo les dio valentía y fuerza y valor para salir a predicar, ¿sí? Les dio el empujón, con fuerza para cumplir la misión que que Jesús les había dejado, ¿sí? También ocurre con nosotros. El Espíritu Santo nos da esa fuerza para cumplir nuestra misión. Alimenta esa pasión de predicar el Evangelio, nos da esas ganas de ir al ropero como lo hacemos los sábados, nos da esas ganas de reunirnos en la semana a orar y a estudiar su palabra, nos da esas ganas de compartir con otros esto que estamos viviendo. Nos guía y nos dirige a vivir una vida en santidad y a conocer y vivir bajo la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. En Romanos 12:2 nos dice que no nos amoldemos a este mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo solamente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y entonces el Espíritu Santo viene y transforma nuestras vidas. ¿Cómo? Me pregunto. ¿Acaso va a llegar como una especie de energía vibrante? ¿Como un fuerte viento? ¿Como lengüetas de fuego, como dice en el capítulo 2? ¿O vamos a sentir un sacudón o un ardor en el cuerpo? Y nada de eso, hermanos, ocurrió cuando usted recibió a Cristo en su corazón, cuando entregó su vida, no se desilusione, ¿sí? Porque el obrar del Espíritu Santo es como la vida real, la vida misma. Sabemos que nuestro cuerpo, les doy un ejemplo así como práctico quizás, sabemos que nuestro cuerpo está creciendo, ¿sí? Pero quizá no lo notamos, por ahí nos pasa con nuestros hijos que los vemos todo el tiempo y por ahí no lo notamos, pero viene alguien de afuera y nos dice, che, qué grande que está, cómo creció. Bueno, así pasa. Quizás estamos creciendo y no lo notamos, sin embargo, es verdad, estamos en un proceso, nuestra mente va creciendo, vamos aprendiendo nuevas cosas y de a poco vamos adoptando otras formas y vamos cambiando, ¿sí? Y no lo notamos, pero no deja de ser cierto. Dentro de nosotros puede pasar muchas cosas que no notamos, pero que son reales y que definitivamente definen nuestras vidas. Es así con el Espíritu Santo, hermanos. A medida que vamos avanzando, a medida que crecemos, en la medida que lo permitimos, ¿sí? Porque sabemos que Él no hace sin nuestro permiso, actúa en nosotros transformando nuestras vidas. Nos ilumina con sabiduría, sí, en tiempo de crisis, de confusión, nos da el empujón para retomar y seguir adelante. Como decía la alabanza, es quien cura nuestras heridas, quien nos levanta, así cuando estamos caídos. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad.
Y es mediante su poder que podemos conocer todas las cosas. No solo nos enseña, sino que nos recuerda todo lo que hemos aprendido de Jesús, de su evangelio, de su amor, su misericordia, de su perdón, como decíamos recién, de su bondad, sus promesas. La Biblia es poderosa, ¿sí? En nuestras vidas. ¿Por qué? Porque justamente es un libro que está inspirado por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante que escudriñemos las Escrituras. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y en Juan 16, del 8 al 11, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. ¿Sí? Es el que nos permite llegar a los pies de Cristo, es a través de Él que reconocemos nuestros pecados. Nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece nuestra fe, nos da libertad, nos ayuda a vencer la tentación, intercede por nosotros y se entristece, hermanos, cuando pecamos. ¿Sí? En Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Nos habla de un cambio completamente de vida, hermano, un cambio estructural, como decía, renueven su mente, ¿sí? Edifica la iglesia, purifica nuestras vidas y nos convierte en olor fragante donde vayamos. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice que nos fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor venga, como recordábamos anteriormente en la Santa Cena, ¿sí? Cuando Él venga nos encuentre intachable delante de sus ojos, ¿sí? Llena de poder al creyente para ser testigo sin temor. Como veíamos antes, lo llenó de poder, de valentía y de fuerza. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es Él el que nos da el empujón. Nos da una nueva visión, ¿sí? Comenzamos a servir en la edificación de su pueblo. Y dice que en Hechos mismos, justamente en el mismo capítulo que estamos viendo hoy, dice que derramará de su espíritu, y sus hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, y sueños los ancianos, derramaré mi espíritu sobre mis siervos, y mis siervas profetizarán, ¿sí? Nos da una nueva visión, comenzamos a servir, comenzamos a ser parte de la edificación de su iglesia, de su pueblo. Y el Espíritu Santo hace que por nuestros frutos, como dice siempre la pastora Zulma, y por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por nuestros frutos, mediante el poder del Espíritu Santo, es que nos van a conocer, hermanos. Es esa transformación que lleva a que los demás nos conozcan, frutos que nos llevan a la madurez espiritual, a la entera santificación, ¿sí? A vivir una vida plena. Y en Gálatas de 5 al 16 al 23, no se lo voy a leer todo porque es muy largo, quizás, dice que vivamos bajo el Espíritu, vivamos por el Espíritu, que no sigamos los deseos de la carne y de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero si los guía el Espíritu, no estamos bajo la ley, o sea que las obras de la naturaleza pecaminosa ya no tendrían poder sobre nosotros si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme, domine nuestras vidas, ¿sí? Y les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos entonces por el Espíritu, y no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que tenemos libertad en el Espíritu Santo, y ya no debemos vivir como la vieja vida, sino que podamos ser
¿cómo se le puedo explicar? Que podamos vivir esa libertad, ¿sí? Que podamos comprender la capacidad que tenemos en el Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, así como le dio inicio a la iglesia primitiva con el poder del Espíritu Santo, es así como esas personas fueron transformadas. Y cambiaron sus vidas, marcaron un antes y un después, como lo hizo Bres, como lo hizo Wesley, y nosotros no somos diferentes a ello. También nuestras vidas cambian. Es un antes y un después cuando recibimos al Espíritu Santo. Y así nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo, permitiéndole obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones primeramente, para poder ser de bendición hacia otra persona. Debemos, hermanos, recibirle con fe, ¿sí? Debemos anhelar recibir el Espíritu Santo, anhelar recibir su presencia, ¿sí? Y como decía el título este y el anterior, y vamos a seguir viendo estos tiempos de cambio, no solo que Jesús presentaba a la iglesia primitiva, que Dios les presentaba a la iglesia primitiva, sino que para cada uno de nosotros, tiempo de cambiar. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a transformarnos y a volver a empezar con nosotros una y otra vez. Siempre que lo hagamos de corazón, hermano, solo debemos rendirnos, ¿sí?, a Él, entregar nuestra vida para que, nuestra voluntad, nuestra vida, para que Él obre, para que trabaje en cada uno de nosotros, para que nos dirija, para que nos transforme, ¿sí? Y debemos creer, hermanos, creamos que Él lo va a hacer, ¿sí? No nos quedemos con la duda. Va a haber momentos de duda, va a haber momentos de tensión y de preocupación, pero el Espíritu Santo está ahí para salvarnos, para levantarnos, para fortalecernos, y no estamos solos. Jesús nos prometió que enviaría a este Consolador para que esté con nosotros hasta el fin, ¿sí? No estamos solos, hermanos, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, espero haber sido de bendición con este mensaje. No quise ser práctica para no hacerlo todo una clase teórica, pero el Espíritu Santo habla a nuestros corazones cada día, así que podamos experimentar ese amor, ¿sí? Ese Espíritu Santo que está ahí para fortalecernos y todas las cosas que dice su palabra que Él es, y podemos hablar muchas cosas más del Espíritu Santo porque es hermoso, es grandioso, pero un pequeño resumen, hermanos, de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Pídale sabiduría y pídale revelación que Él se las va a dar. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Mari, vas a estar orando para cerrar, así que te doy paz. Amén. Cuánta verdad, cuánto identificada me siento, ¿no? Mirá, es el Espíritu Santo, Emilce, porque hoy le decía a Zulma, bueno, para todos los que saben, yo tuve una enfermedad muy grave, la cual hoy en día estoy luchando con un residual nomás, buscando esa plena sanación, ya fui un 70%, y me acuerdo que cuando entré a quirófano la última vez, yo dije, yo no quiero entrar más a quirófano, no voy más a quirófano. Y hoy día, hay días que hoy no me puedo levantar, porque mi físico no da, porque mi calcio baja, porque realmente las fuerzas de Marisa nos dan, pero es el Espíritu Santo que ese día a día me levanta, me sostiene, me fortalece. Y nuevamente estamos preparando una nueva cirugía, tengo que ponerme un marcapaso dentro de poco, y yo decía, no voy más a quirófano, pero yo sé que de la mano de Dios va a ser todo favorable, todo se va encaminando, y bueno, es la fortaleza que tenemos los hijos de Dios, ¿no? Ese nuevo despertar que nos da y ese nuevo aliento para seguir adelante. Qué palabra justa de mí, gracias, gracias. Gracias, Iglesia de Mechita. Oramos para cerrar este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque una vez más confirmas tu palabra, Señor. Gracias porque nos sostienes día a día. Gracias porque día a día nos dejas abrir los ojos. Gracias porque eres un Dios de esperanza, un Dios de amor, Señor. Gracias porque la gente, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias, siempre ven algo diferente, pero no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias que podamos seguir, Señor, alimentándonos
llenándonos de este Espíritu Santo, que nos llene día a día, cada día, que nos renueve, que nos fortalezca, que nos refresque, Señor, para afrontar cada día la nueva batalla, cada día el día a día, que no es fácil muchas veces, que nosotros mismos, por nuestros decir, yo no puedo, pero con el Espíritu Santo sí podemos. Dejamos este tiempo en tus manos, esta reunión. Gracias por cada hermano que se ha podido conectar. Gracias por cada hogar que ha abierto las puertas hoy, Señor, a través del Zoom, Señor. Bendice cada familia, Señor. Y aquellos que no han podido por algún motivo, que seas tú, Señor, consolándolos allí en su hogar, Señor. Gracias. Gracias por la iglesia de Mechita, Señor. Gracias por las pastoras Zulma, Señor, por Emilce, Señor, que batallan día a día, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, por cada ministerio, Señor. Gracias por todo lo que formamos parte de la iglesia de Mechita y por los que vendrán. Dejamos en tus manos cada petición, cada necesidad, cada anhelo, cada sueño, Señor, lo entregamos a ti. En el nombre de Jesús, amén.